día de hoy vamos a hacer un repaso de lo que es contribuyentes en relación de dependencia. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Se les pasó el video la semana pasada, sin embargo vamos a hacer una pequeña explicación para que quede totalmente claro. Bien, ¿quiénes son esos contribuyentes en relación de dependencia? Son todos aquellos contribuyentes que trabajan en una empresa y además están dentro de las planillas de sueldos y salarios con todos los aportes a seguridad social y además, obviamente, lo que es la retención del RCI, ¿no? Estos contribuyentes en relación de dependencia no tienen NID por si acaso, ¿sí? Son los agentes de retención quienes van a efectuar las retenciones correspondientes de los salarios correspondientes al RCIVA y deben estar en planillas con todos los aportes. ¿Sí? No es que solamente vamos a tener un profesional o un dependiente que está registrado y es en la planilla tributaria, pero no realizan ninguna otra retención de aportes de seguridad. La condicionante es que se incluya dentro de esta planilla de sueldos con todos los aportes y se elabore la planilla tributaria. Se debe considerar el total ganado. ¿Qué incluye este total ganado? Este total ganado incluye lo que son haber básico, bonos sobre tiempos, bonos de producción, bonos de antigüedad, comisiones, horas extras, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, todos los ingresos que percibe el dependiente durante un periodo, constituyendo un periodo, un mes calendario, deben consolidarlo en este total ganado. Voy a suponer que tenemos un salario de este dependiente de 10.800, ya que tiene un total ganado donde estamos diciendo que incluye el total. A ese total ganado debemos descontarle los aportes a seguridad social. ¿Cuánto es el aporte a seguridad social? ¿Cuánto es el aporte a seguridad social? 1.271. Ya. ¿Cuánto representa en nuestro caso específico teniendo como total ganado 10.800? 1.372,68, Liz. 1.370 2,68. En este caso vamos a trabajar con 2 decimales, sabiendo que debemos elaborar la planilla de sueldo, de planilla tributaria para todos los dependientes. Eso quiere decir que si nosotros, por ejemplo, vamos redondeando, podemos distorsionar la información. Entonces trabajamos con 2 decimales y el momento en que estamos llenando el formulario recién vamos a consolidar ahí sin decimales, ¿no? No se olviden que esta planilla tributaria se debe realizarla para el total de dependientes. Si yo tengo 2 dependientes, pues trabajaré con los 2. Tengo 50 por los 50, tengo 100 por los 100, ¿no? Entonces es de forma individual que tienen que calcular esta planilla. A esta diferencia entre el total ganado
y los aportes a seguridad social se conoce como sueldo neto. $9,427,32. ¿Cuánto? 9,427 con 32. ¿Sí? 9,427,32. Por favor, ¿me escuchan todos bien? Sí, Lice, se le escucha bien. Ok. Bien, a este sueldo neto, ya la norma nos dice, pueden descontarle 2 salarios mínimos nacionales. Entonces, por favor, restamos 2 salarios mínimos nacionales. $4,328. 4,328, ¿sí? Entonces, la diferencia 5,099,32. si fueras tan gentil, un poquito más fuerte. 5,099,32. Gracias. Este importe constituye la base imponible del impuesto. Y sobre esta base imponible calculamos el 13% correspondiente al RCI. Valga la aclaración acá que la alícuota del RCI siempre va a ser la misma que la del IVA. Si por alguna razón la alícuota del IVA sube, automáticamente al mismo nivel va a subir el RCI. Si la alícuota del IVA baja, automáticamente también va a bajar la alícuota del RCI. ¿Ya? 13%. 662. 662,91. Y este es ya mi impuesto, el RCI. Y la norma me dice que todavía a este impuesto determinado le puedo restar, dice, el 13% de 2 salarios mínimos nacionales en compensación a las compras efectuadas de los regímenes que no emiten factura. Es más, que están prohibidos de emitir factura. Entonces, restamos acá el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. 562,64. ¿Perdón? 562,64, Lice. Gracias. No sé quién me está indicando si está un poquito mal o yo estoy media sorda, entonces un poquito más fuerte, por favor, ¿ya? Bien. Sobre esa diferencia del impuesto determinado, que es el EDC-IVA, y los 2 salarios mínimos nacionales, acá debemos tener un saldo cero o en su defecto debemos determinar un saldo a favor del fisco. En este caso yo voy a tener un saldo a favor del fisco. ¿Cuánto? 100.27. 100.27. ¿Sí? Tengo un saldo a favor del fisco de 100.27.
Todavía me dice, puedo compensar este saldo con facturas que puede presentar el dependiente. ¿Sí? Entonces, calculamos el 13% sobre facturas que puede presentar el dependiente. En este caso, voy a suponer que presenta facturas por 1.500. $195. 195. Asimismo, nos dice, todavía puede compensar el saldo a favor del periodo anterior y además este saldo actualizado. Voy a suponer que tenía un saldo del periodo anterior, digamos, de 1.400. Ya. Entonces, ¿entre qué fechas voy a actualizar este saldo a favor del periodo anterior? Y decimos la fórmula que ya conocemos para actualizaciones de saldo del periodo anterior. ¿Sí? Utilizamos la UFB del último día hábil del periodo a declarar y la UFB del último día hábil del periodo anterior, ¿sí? Es la misma fórmula que utilizamos, hemos dicho, para actualización de saldos a favor del periodo anterior, ¿sí? UFB del último día hábil del periodo a declarar y la UFB del último día hábil del periodo anterior. Vamos a suponer que este cálculo que estamos haciendo lo estamos realizando para el periodo, para el sueldo de noviembre 2021. ¿Sí? Voy a suponer que es para el periodo noviembre 2021. Si yo estoy actualizando para el periodo noviembre 2021, ¿entre qué fechas tendría que actualizar mi saldo a favor del periodo anterior? Creo que no tenemos todavía hasta fin de mes la UFB. Voy a trabajar con octubre ya para que les sea más fácil. Si yo tengo que declarar el periodo octubre, ¿entre qué fechas tengo que actualizar este saldo a favor del periodo anterior? Septiembre. ¿Cuál es el último día hábil del periodo, a declarar? 31 de octubre. 31 de octubre. ¿Pero qué día caía de 31 de octubre? Domingo cae 31 de octubre. Domingo. ¿Cuál era el último día hábil? Viernes 29. El viernes. ¿Qué fecha era? 29. 29. Entonces utilizo la UFB del último día hábil del periodo a declarar. Estoy declarando por octubre. 31 era domingo. Por lo tanto, no puedo utilizar el de 31. Voy al 30, era sábado, tampoco puedo utilizar, entonces utilizamos la del 29 de octubre. ¿Y cuál será el último día hábil del periodo anterior? 30. 30 de julio. 30 de septiembre, ¿sí? En este caso, de contribuyentes en relación de dependencia declaran en forma mensual. Los contribuyentes directos o independientes, eso sí, declaran
de forma trimestral. Entonces, en este caso, voy a utilizar las actualizaciones del 29 de octubre y el 30 de septiembre. Por favor, me ayudan a calcular sobre 1.400 cuánto me sale mantenimiento de valor. La actualización es 1. ¿Uno de dónde sale? No, sale 0,70. 473. Sí, 0,73. 73. 73. No, es que lo que pasa es que como calculamos uno por dependiente, ya les he dicho que no es bueno redondear, ¿ya? Porque podemos distorsionar. Entonces, en este caso, mi actualización es 0,73. ¿Todos han sacado ese dato? Sí, Lice. Ya. Entonces, aquí voy a tener los 1.400,73, que sería más mi actualización. Entonces, calculo ahora, saldo a favor del fisco, yo tenía 100, menos las facturas que he presentado, menos mi saldo a favor del periodo anterior actualizado. En este caso, con seguridad, voy a tener un saldo a favor del contribuyente. $1,495,46. 1.495,46, ¿sí? Y ese sería mi saldo a favor del contribuyente, del contribuyente, y tengo que realizar este cálculo en la planilla tributaria, solamente que ustedes en la planilla han visto que se registra de manera horizontal con las mismas casillas, ¿no? Acá lo único que vamos a hacer es una explicación de lo que representa nuestras facturas, qué tipo de facturas tenemos que presentar. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor? Licenciada, una consulta. Adelante. En la actualización se va a recorrer los días en el mes de octubre, ese 29 de octubre. ¿Cómo recorrer? No te estoy entendiendo. El 31 de octubre caía el domingo y ¿Ya? se va a recorrer, ¿verdad? Claro, Hacia atrás. porque la actualización nos dice último día hábil del periodo declarar. El 31 de octubre era domingo, día inhábil, no puedo utilizar. Si no puedo utilizar, no es que lo recorra después, lo recorro antes. El 30. El 30 también es día sábado, es día inhábil, por lo tanto no lo puedo utilizar. Sigo recorriendo hacia adelante. Entonces me voy al 29, que era viernes, que sería el último día hábil, ¿sí? Está bien, licenciada. Gracias. De acuerdo. Compensación con facturas. ¿Qué características deben tener las facturas que vamos a compensar? En este caso vamos a presentar a nuestro empleador, ¿sí? Todas las facturas obligatoriamente deben estar a nombre del dependiente. Con las excepciones que se tienen para el caso de servicios públicos, ¿no? Por ejemplo, luz, agua, teléfono, que si están en anticrédito con alquiler, pues a pesar de que no están a nombre del dependiente, pueden excepcionalmente compensarse siempre y cuando coincida y se demuestre que es el domicilio del dependiente, ¿sí? Tiene que estar a nombre del dependiente.
debe llevar o debe consignar obligatoriamente el número de carnet de identidad. No nos olvidemos que estos contribuyentes no tienen NIT. Entonces, como no tienen NIT, número de carnet de identidad. ¿Qué pasaría si yo fuera un dependiente, trabajo en una empresa, pero al mismo tiempo yo tengo mi comercializadora de ropas, de prendas de vestir? Entonces, ahí tengo NIT como contribuyente directo, pago IVA, pago IT, pago IWER, pero como dependientes, el único caso hemos dicho que sí podría el RC IVA estar también alcanzado. Si por alguna razón yo a una de esas facturas le hago poner el NIT y lo traslado aquí, no me sirve. ¿Ah? O sea, si está con número de NIT, no me sirve. Necesariamente tiene que estar con el número de carnet de identidad. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo de antigüedad deben tener estas facturas o la validez para las facturas? No deben tener una antigüedad mayor a 120 días. ¿Y a partir de cuándo empiezo a computar estos 120 días? De la fecha de su presentación a su empleador. Por ejemplo, para este periodo de octubre de 2021, seguramente los dependientes han tenido que presentar sus facturas hasta el 20 del periodo a declarar. ¿Sí? Su vencimiento es hasta el 20 del periodo a declarar. No es como en el IVA, por ejemplo, que tiene que estar dentro del mismo mes, tiene 30 días, dentro de enero, febrero, ¿no? Y además que esas facturas deben considerarse del 1 al 30. Aquí tienen una validez de 120 días. ¿Y cómo computa esos 120 días? Primero, pueden presentar hasta el 20 del periodo. Para el periodo de noviembre, por ejemplo, para el sueldo de noviembre, ¿ya pueden presentar hoy día? Sí. Pueden presentar. ¿Hasta cuándo tienen? Hasta el 20 de noviembre. Y los días que falta para terminar el mes, se le da la oportunidad al contribuyente para que pueda elaborar sus planillas de sueldo, sus planillas tributarias, ¿no? Por eso es que se presenta hasta el 20 del, no el 20, hasta el 20 del periodo a declarar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estuviera presentando mi factura para el periodo noviembre 2021, ¿desde cuándo me servirían mis facturas? A ver, computen. ¿Desde qué fecha me servirían mis facturas? Suponiendo que hoy voy a presentar mi formulario 110.
Licenciaría contar desde el 20 hacia arriba, ¿no ve? O sea, No, estoy suponiendo que voy a declarar para el periodo noviembre 2003 y estoy presentando mis facturas hoy. Hoy 3 de noviembre del 2021 y necesito presentar para el periodo noviembre, para mi sueldo de noviembre estoy presentando. Desde el 7 de julio, Lisa. ¿Desde el 7 de julio? Sí. A ver, ¿alguien tiene otro dato? 7 de julio, miércoles 7 de julio, Lisa. 7 de julio, licenciada. Creo que está mal, a ver, revisen. 6 de julio, dice. A ver. Revisen, por favor, son 120 días. ¿Podría ser 24 de julio, Lice? Ojo, tiene que tener una validez, una antigüedad de 120 días. 25 de julio. ¿Todos están de acuerdo? Ya. Vamos a ir contando. Primero voy a empezar por el primero que... ¿Alguien tiene alguna otra fecha? 11 de julio. 11 de julio. Ojo, cuando uno presenta facturas y están fuera de fecha, después en una auditoría nos hacen devolver el monto, ¿no? Ya. Vamos a empezar desde el 7 de julio, suponiendo que el primero, y vamos a ver cuál coincide. Si fuera facturas desde el 7 de julio, ¿cuántos días tengo de julio? 24. 24 días tengo por julio. Agosto tiene 31, septiembre tiene 30. Octubre tiene 31 y estamos diciendo hoy día. ¿Cuántos días me suma? 119. 119. Eso quiere decir entonces que aquí me falta todavía porque puede tener una validez de 120 días. ¿Sí? Si yo presento desde el 7 de julio, me sirven las facturas, pero sumo 119 solamente. ¿Sí? Y si yo tuviera, pónganse una factura alta del 6 de julio, ya la estaría perdiendo. Entonces, esta está descartada. Si fuera el 6 de julio, ¿cuántos días tengo acá? 120. Aquí tengo 25 días, si fueran facturas desde el 6 de julio, y aquí me da los 120. Eso quiere decir que si yo presento hoy día, 3 de noviembre, para mi sueldo del mes de noviembre, las facturas me sirven desde el 6 de julio. ¿Sí? Desde el 6 de julio. Si yo presento mañana, con seguridad la del 6 de julio ya no me sirve y deberá ser desde el 7 de julio. ¿Sí? Entonces, esta antigüedad de los 120 días se computan a partir de la fecha de presentación a su empleador hacia atrás. ¿Sí? ¿Queda claro el cómputo? Sí, Lice. Sí. Ahí a veces, fíjense, por computar mal los plazos, puedo romper o botar mi factura del 6 de julio y de pronto es un monto alto. O viceversa, ¿no? Le voy a poner una factura que está fuera de plazo y ya también me voy a generar multas y sanciones. Entonces, todos los que me han computado con fechas posteriores, estaríamos perdiendo facturas de periodo de días anteriores, ¿ya?
Entonces, las facturas tienen una antigüedad de 120 días, ¿sí? Su vencimiento es hasta el 20 del periodo a declarar. Si estoy declarando para el periodo noviembre, pues tengo máximo hasta el 20 de noviembre. Puedo presentar a partir del vencimiento, ¿no? O sea, mi vencimiento desde el 20 de octubre, desde el 21 de octubre, por ejemplo, ya puedo presentar hasta el 20 de noviembre para mi sueldo de noviembre, ¿sí? Entonces, el empleador en este caso revisa las facturas, verifica y debe guardar las mismas por el periodo de prescripción. El empleado, el dependiente, ¿en qué formulario presenta? Debe presentar el formulario 110, que es el detalle de notas fiscales. Este formulario 110 no solamente utilizamos para contribuyentes en relación de dependencia, sino también la utilizamos para los contribuyentes directos, es decir, los que tienen el trimestral. También la van a utilizar los que son profesionales independientes oficios, utilizan para la compensación con facturas, y también los del régimen integral, ¿sí? Esto con relación al dependiente, su obligación. ¿Qué tiene que hacer el empleador? El empleador va a elaborar el formulario 608, que es la declaración jurada anual. Y además la planilla tributaria. Tiene la obligatoriedad de llenar esa planilla tributaria para todos los dependientes. Y en el caso de que ese contribuyente no tenga saldo a favor del fisco y tampoco tenga formulario 110 presentados, entonces no tiene la obligatoriedad de presentar el 608. Es el único formulario que tiene esa característica, ¿sí? Pero sí o sí tiene que llenar la planilla tributaria correspondiente para todos y cada uno de los dependientes, ¿no? Entonces, en la planilla se debe considerar el llenado respectivo de esa planilla tributaria. Bien, vamos a hacer algunas consideraciones especiales. ¿Qué pasa si algunas casuísticas que se puedan dar dentro de lo que es los contribuyentes en relación de dependencia? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta hasta acá, por favor? Bien, ¿qué ocurriría si mi total ganado, por ejemplo, en vez de 10.800 fuera 3.800? ¿Ya? Entonces, mis aportes de seguridad social cambian. ¿Cuántos serían mis aportes de seguridad social? $482.98. 482.98. Mi sueldo neto. $3.317.02. 3.327.02. Ese sería mi sueldo neto. La normativa... 3.317. perdón. Bien. ¿Qué me dice la normativa? Al sueldo neto, dice, le pueden descontar 2 salarios mínimos nacionales. Pero si estos 2 salarios mínimos nacionales superan al sueldo neto, no se debe poner un saldo negativo, porque no puedo tener una base imponible negativa. Entonces, lo que se hace es poner 0. ¿Sí? Cuando mis 2 salarios mínimos nacionales superan mi sueldo neto, no puedo tener una base negativa, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Decimos mi base imponible es 0. Si mi base imponible es 0, por lo tanto, también mis RSIVA va a ser 0, porque no tengo nada, ¿sí? 13% de 0 va a ser 0. Pero también nos dice, dentro de las compensaciones, a partir de la determinación del RSIVA, dice,
pueden descontarse el 13% de 2 salarios mínimos nacionales en compensación a las compras efectuadas de los regímenes especiales. Es decir, me puedo descontar los 562,64. Pero, ¿qué pasa si mi base imponible es 0? No puedo arrastrar este saldo. Ya hasta el año pasado, bueno, es que es una interpretación que le han dado recién el año pasado y se ha modificado la planilla tributaria, dice, no puedo compensarme o no puedo arrastrar un saldo, una compensación que me está regalando el Estado. Por lo tanto, aquí, si mi saldo del RCI es 0, yo no podría de ninguna manera este saldo arrastrarme, que es lo que antes se hacía. Cuando teníamos este saldo, podría arrastrarse ilimitadamente. A partir de esa modificación, esa interpretación que se ha dado a la planilla, ya no se puede hacer eso. En este caso dice, siempre va a ser saldo 0 o saldo a favor del fisco. No puede existir un saldo negativo, no pueden arrastrarse un crédito de unas compensaciones, de un beneficio que le da el Estado al dependiente, porque el hecho de restar es un beneficio que tiene el dependiente, ¿sí? ¿Puede presentar facturas? Sí, puede presentar. A pesar de que no tenga impuesto a pagar, puedo presentar. Es más, por práctica, yo les recomendaría que sí o sí presenten facturas. ¿Por qué razón? Si bien ahora, cuando hemos empezado a trabajar, yo tengo un sueldo de 3.800, mi expectativa como profesional no es quedarme toda la vida con los 3.800, ¿verdad? Mi expectativa como profesional va a ser el de que yo pueda superarme, de que me puedan ascender, de que yo pueda tener un monto mayor de ingresos. Entonces, supónganse que de pronto aquí me aumentan mi sueldo a 10.000 y yo no tengo facturas de compras. Ese mes no puedo conseguirlas, no he gastado ese monto, por lo tanto podrían descontar. Sin embargo, si nosotros presentamos facturas, independientemente del monto ganador, porque me tienen que aceptar mi empleador, ¿sí? No importa que tenga menos o tenga más, yo puedo presentar, ¿sí? Aquí mis bases son 0, ¿puedo presentar facturas? Sí, puedo presentar facturas. No me puede decir el empleador, no tienes que presentar, ¿no? Entonces les estoy diciendo, es más, se recomendaría. ¿Por qué? Porque además me van a subir, podrían subirme de sueldo y yo no voy a tener facturas, y estas que estoy acumulando, que no hay límite de acumulación, ¿sí? No es un mes, 2 meses, es ilimitado, 5 años, 2 años, yo puedo arrastrar mis saldos de las facturas. Es más, las voy a ir arrastrando como aquí abajo con mantenimiento de valor, ¿sí? Entonces, se recomendaría más bien que puedan presentar las facturas correspondientes. Tengo saldo 0. En este caso, voy a tener un saldo a favor del contribuyente de 1.595,73. ¿Sí? Tengo mi saldo, se sigue actualizando y tengo un saldo a favor del fisco que lo puedo ir acumulando. ¿Sí? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, alguna duda? Licenciada, disculpe, ¿cuánto es el porcentaje de aportes de seguridad social? ¿Cuánto es el? A ver, ¿cuánto están calculando? 12,71%, Luis. 12,71%. ¿Es ese monto que has calculado? Gracias, Lice. Ah, no sabías. No hay problema. O sea, tenía la duda, Lice, es que busqué y sumaba y no me cuadraba. Ok. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Dice, ¿qué tipo de facturas se debe presentar o cualquier tipo de factura sirve? Ah, ahí se me ha ido, ¿no? Cuando les he dicho la compensación, hemos dicho, perdón, gracias por la pregunta, se me fue a aclararlas. Hemos dicho a nombre del dependiente con el número de carnet de identidad. ¿Qué tipo de facturas o qué tipo de gastos puedo presentar? Cualquier tipo de gasto personal, ¿sí? Compra de, no sé, de comidas, restaurantes, discotecas, estadio, la feria, cualquier tipo de gasto personal. No tiene limitante, la única condicionante es a nombre del dependiente
que esté con tu número de carnet de identidad y que sea un gasto personal, ¿sí? Un gasto personal no significa, por ejemplo, mi vecino se enfermó y tiene la factura del hospital y que me lo saque a mi nombre. Ese no es un gasto personal, ¿no? Porque el vecino no tiene nada que ver con mi hijo y yo no he pagado, ¿sí? Pero si fuera, digamos, de un pariente mío, mi mamá, mi papá, no sé, que se enfermaron, sí podría, y está como paciente de la clínica, obvio, porque yo puedo pagar esa factura, ¿no ve? De mis papás, o no sé, de algún familiar muy cercano, pero tampoco voy a decir de mi sobrino, de mi hija, o sea, tiene que ser un gasto personal que uno haya desembolsado. También, por si acaso, se aplica aquí lo que es bancarización, ¿sí? Normalmente las facturas, por ejemplo, de los hospitales, en muchas ocasiones, o de cualquier compra de vehículos o cualquier compra igual o superior a 50.000 bolivianos, tiene que estar bancarizado, bajo alternativa de desconocerse ese crédito fiscal. ¿Qué pasa si yo me he comprado un auto que vale, no sé, $15.000, aproximadamente 100.000 bolivianos, ¿sí? Y no tengo el medio fehaciente, por más que esté el auto yo manejándolo, que el auto esté a mi nombre, que el rueda esté a mi nombre, etcétera, etcétera. Si yo no tengo ese medio fehaciente, no se considera, válido para crédito fiscal esa factura. Entonces hay que tomar en cuenta siempre montos iguales o superiores a 50.000, obligatoriamente debe procederse a la bancarización respectiva, ¿ya? Bien, un otro ejemplo para variar aquí, voy a suponer que este dependiente está ganando 7.800. ¿Cuánto va a ser mi aporte de seguridad social? $991,038. 991,38. ¿Cuánto va a ser mi sueldo neto? 6.808.62. Entonces, tengo 6.808 como sueldo neto. La norma me dice que puedo compensar 2 salarios mínimos, que en este caso son los 4.328, y voy a tener una base imponible de ¿cuánto? 2.480.62. 2.480.62. 13%. 322,48. 322,48. ¿Sí? Fíjense acá, dentro de las compensaciones me dice, una vez determinado el impuesto, se debe restar o se puede compensar el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Pero estos 2 salarios mínimos nacionales tienen que darme 0 o saldo a favor del mismo. Si fuera negativo, yo no puedo arrastrar para la acumulación de esta compensación, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, me sale negativo. Por lo tanto, yo voy a poner 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mayor mis salarios mínimos y no puedo arrastrar, ¿sí? Hasta la planilla anterior al 2020, cuando se utilizaba, cuando se elaboraba, esto, por ejemplo, venía después de las facturas, y si yo tenía, como en este caso, digamos, una diferencia, me permitía arrastrar para acumular para los siguientes periodos, ¿sí? Con la modificación, aquí esto se ha movido, que era debajo de factura, se lo ha puesto anterior, y ahí está condicionante, ¿no? Si sale saldo 0 o saldo a favor del fisco, pero nunca puedo arrastrar de aquí una compensación. ¿Cuál es la explicación? Que no se puede beneficiar, no puede acumular un beneficio que le están dando, ¿sí? Le están diciendo, por las compras que realizas a los regímenes especiales, te puedes compensar el 13% de tu salario. Si no estás ganando, entonces, ¿qué beneficio quieres arrastrar? Por lo tanto, mi saldo a favor del fisco es 0. Voy a suponer, para que no sea tan igual, digamos, que no tenía los 1.400. Y presenté facturas solamente por
los 1.500. Por lo tanto, aquí voy a tener un saldo a favor del contribuyente de 195. ¿Sí? Entonces hemos dicho que esta presentación de facturas más bien se recomienda que podrían presentarlas para irse acumulando para periodos posteriores. Además, también en el 2018 ya ha habido la modificación en el EDC-IVA. ¿Qué pasaba si yo, empleado, tenía aquí y me retiraba? ¿Sí? Tenía un saldo de 195 y me retiro de la empresa. Todo este año no trabajo, no consigo trabajo y me he ido cuando tenía un saldo. De aquí a un año consigo, digamos, o 3 meses, a un mes, consigo otro trabajo en otra empresa. ¿Qué puedo hacer? Puedo pedir que estos 195 me devuelvan y yo puedo llevar este saldo a mi otra empresa. Y si no tengo facturas, pues esto me servirá para que yo pueda compensar. ¿Se dan cuenta? Entonces, con esa compensación que se permite de una empresa a otra y además actualizada. Entonces, también es recomendable por la practicidad de que si tienen facturas, puedan más bien descargarse e ir acumulando. Porque no lo van a perder, pueden subir de sueldo, pueden irse a otra empresa, este saldo puede ser utilizado. Ya no es que se pierde como en oportunidades anteriores. Antes yo me cambiaba de trabajo, podía tener 20.000 de crédito, me iba a otra empresa, no me podía llevar esos 20.000. Hoy está habilitado de que me pueda llevar, pueda trasladar ese saldo del periodo anterior. ¿Sí? Y además, una otra recomendación para quienes puedan tener estos montos, por ejemplo, de los 7.800, de los 3.800 que hemos calculado. Aquellas personas naturales que tengan ingresos iguales o inferiores hasta 9.000 bolivianos, podrían inscribirse al REIVA. ¿Han escuchado hablar del REIVA? No, Lice. No, Lice. Ya, el REIVA, por si acaso, es un beneficio. Cuando yo me inscribo al REIVA, no es que estoy siendo contribuyente. Aquí, por ejemplo, estos de aquí, los dependientes, son contribuyentes, es decir, que se los puede fiscalizar, se puede revisar, se puede verificar. En cambio, en el REIVA no son contribuyentes, o sea, no tienen que tener el miedo de que, voy a entrar sin, ¿no? Estar registrado, no, sino que son beneficiarios, de ninguna manera son contribuyentes. Entonces, ¿qué dice? Voy a suponer que este contribuyente que gana 7.800, ya que es un dependiente, se inscribe al REIVA. En el REIVA pueden hacerlo a través de la oficina virtual, de la plataforma, no necesitan ir hasta la administración tributaria y llenan todos los datos que les pide ahí. Una de las condicionantes es tener ingresos menores o iguales a 7.800. No importa que yo sea dependiente, puedo inscribirme, puedo inscribir. Y me voy a inscribir. En este REIVA me van a devolver hasta el 5% del total de facturas que yo pueda presentar. Obviamente con ese tope de 9.000. ¿Sí? Hay dos tipos de inscripciones. Puede ser una una devolución automática y una devolución a través de un formulario que presento. Si es la devolución automática, ¿qué quiere decir eso? Que basta que yo compre a través de sistema computarizado, en línea, web o por ciclos, ese automáticamente se registra en la base de datos del SIN y me lo registran y me lo van imputando a mi cuenta, si ustedes quieren. Y una vez que ellos tienen el dato, cada mes me van a devolver el 5% automáticamente de todas las compras que estén registradas. Ahora, puedo inscribirme a través de un formulario, ¿sí? Llenando el formulario correspondiente hasta el 5 de cada mes, yo escojo qué facturas quiero que me devuelvan para el REIVA. Y en qué caso se da o se sugiere, se recomienda que se inscriban con previo llenado del formulario. En estos casos, por ejemplo, yo soy dependiente
Yo sé que nunca voy a llegar a tener un saldo a favor del fisco porque no cubro los 4 salarios mínimos nacionales. Entonces, siempre las facturas que yo compre no las voy a poder utilizar. En este REIVA no sirven, por si acaso, las facturas manuales. No sirven las facturas de servicios públicos para la devolución, ni aquellas de gasolina porque están subvencionadas, ni las que tiene ICE o hidrocarburos. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera facturas, por ejemplo, de servicios públicos, yo sé que no me va a servir para esto. Entonces, ¿qué hago? Agarro y lo lleno como dependiente. Podría llenar mis 110 y lo presento aquí en mis facturitas y voy acumulando, hemos dicho, y definidamente a veces voy llenando aquí las facturas manualmente aquellas que quiero que me devuelvan, ¿sí? O en su caso todo lo automático, lo pongo automático, pero separo estas facturas de servicios públicos porque no me va a considerar el sistema, ¿no? Servicios públicos, gasolina, las que tengan ICE, las que tengan hidrocarburos, ¿no? Aquellas que están subvencionadas, entonces las declaro acá como dependiente. El resto, automáticamente. Ahora ustedes me pueden decir, pero yo, que soy un universitario que no trabaja ahorita, ¿puedo recuperar el REIVA? Sí, pueden recuperar. Mi mamá es ama de casa, no tiene un sueldo, ¿puedes recuperar? Puedes recuperar. ¿Qué tiene que hacer la mamá, por ejemplo, que es ama de casa? La mamá lo único que tiene que hacer es inscribirse en este REIVA y hay que dar el número de cuenta bancaria porque no hay que ir a hacer colas para que les devuelvan en efectivo, ¿no? Hay que asignar un número de cuenta bancaria y a esa cuenta cada mes les van a ir abonando automáticamente el 5% de las facturas. Voy primero con el ejemplo de ustedes, universitarios. Yo no trabajo, solo estudio, no tengo ingresos, pero ustedes realizan compras. Se compran de pronto materiales de escritorio, se compran, no sé, una computadora, se compran un celular, ¿verdad? Me pueden decir, pero yo no tengo ingresos, sí. Pero ¿qué pueden hacer? Inscribirse en el REIVA y decir, yo tengo una mesada. Mi papá me da una mesada de, no sé, 1.000 bolivianos, 500 bolivianos mensual. No sé, ustedes ven, ¿no? Mi papá me da la mesada, entonces con la compra que yo realizo, yo me registro y digo, tengo mi mesada de mi papá que me da, no sé, pues 500 bolivianos o me da 1.000 bolivianos mes. Ojalá nos dieran, ¿no? Los 1.000 bolivianos mes el papá. Pero digamos 500 ya, no los 1.000. 500 bolivianos mes me da mi papá. O este mes, porque se puede ir actualizando los ingresos, me da para que yo me compre una computadora. Mi computadora, ¿cuánto valía? Mi computadora valía, no sé, 3.500 bolivianos. ¿Sí? Entonces yo pongo como ingreso en mi REIVA, porque puedo ir actualizando que este mes, y el otro le vuelvo a poner los 100 pesos o los 500 pesos. ¿Por qué? Porque he comprado con factura. Entonces, ¿qué va a pasar? De estos 3.500, automáticamente me va a devolver el Estado, me va a abonar a mi cuenta bancaria el 5%. ¿Sí? Ahora, si ustedes dicen, 500 bolivianos es mi mesada mensual, pongan los 500 bolivianos y presenten facturas hasta 500 bolivianos y automáticamente se les devuelve el 5% correspondiente al REIVA. ¿Qué puede pasar con la mamá que es ama de casa? ¿Ya? Normalmente dicen las amas de casa no tienen ingresos, ¿verdad? No percibe un ingreso. Sí percibe. Yo, ama de casa, puedo decir mi trabajo como ama de casa, lo que limpio, lavo, plancho, cuido a los niños, etcétera, etcétera, tiene un valor, tiene un precio. ¿Sí? Y a mí me corresponde 5.000, de mí corresponde, o me puedo poner los 9.000 si quiero, porque ese es el tope máximo. A mí deberían pagarme como ama de casa 9.000, ese es mi ingreso presunto. Entonces, me pongo los 9.000 de todas las compras que yo realizo, puedo lo mismo, hacer una devolución automática o una devolución a través del llenado del formulario y me pueden devolver hasta el 5%, que me abonan directamente en mi cuenta bancaria. ¿Sí? Aquí, ojo, están estigmatizados o malinterpretando erróneamente el REIVA y dicen, no, es que te conviertes en contribuyente del SIN y después es difícil darte baja. No,
cuando se inscriben al REIVA, no son contribuyentes, son beneficiarios, ¿sí? Ese es el concepto, beneficiario. No soy contribuyente, es decir, no hay auditorías a estos del REIVA, por si acaso, ¿no? Porque no son contribuyentes, ¿ya? No le va a decir a esta ama de casa, mentira, tú no deberías declarar los 9.000, deberías haber puesto que tu trabajo solo vale 2.000. No, no va a haber eso, porque es la ama de casa la que está poniendo su valor, o en sus mesadas de ustedes. No les van a decir, ay, ¿por qué no puso 100, que solamente tienes una mesada de 100? No. Entonces eso va a depender. Preguntas, dudas que tengan, alguna aclaración, por favor. Dice, disculpe, en el caso de que, digamos, el primer mes me inscribo al REIVA, el primer mes declaro que sí tengo una mesada, y ya pasan, digamos, el tercer mes, no declaro, ¿pasa algo? ¿Hay alguna circunstancia o hay que dar de baja o hay que declarar igual? ¿O qué tenemos que hacer, por favor? No pasa nada, porque si por decirte, el primer mes has declarado que te has comprado tu computadora, ya te voy a poner el ejemplo que te compraste tu computadora. El segundo mes, pues tu papá no te da plata, tu mesada es 0. Le pones 0, no pasa nada, puedes modificar esta base. O finalmente le pones, no sé, 500, es mi mesada mensual. Pero si no tienes ninguna compra, por más que hayas puesto, lo dejas así, no va a pasar nada. Porque como no tienes compras, no te van a devolver nada. Ojo, que tienes que elegir, pero si es una devolución automática o a través de llenado del formulario. Si yo he puesto a través de llenado del formulario y estos 3.500, llenaré el formulario hasta el 5 del siguiente mes para que me puedan devolver hasta el 10. Y si es en forma automática, es a partir del 25 recién que se devuelve, porque esperan que se presenten todos los libros de compras y ventas de las empresas y recién se procede al abono a las cuentas bancarias. Por ambos lados se hace el abono en la cuenta bancaria, ¿sí? Pero no pasa nada si tú no has comprado nada este mes. Por ejemplo, yo he declarado, me he inscrito y nunca he comprado nada. No pasa nada porque no te van a devolver. ¿Sí? No hay nada, solamente te van a devolver siempre y cuando tú tengas las compras correspondientes. Está bien, dice, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ojo, para estas devoluciones del REIVA, una vez más la aclaración, solamente se procede a la devolución en el caso de facturas computarizadas, facturas en línea, web o por ciclos, ¿sí? Si son facturas manuales, no hay devolución. Si son facturas de servicios públicos, no hay devolución. Si son facturas que tengan ICE o hidrocarburos, no hay devolución. Y las facturas de gasolina, ¿por qué? Porque están subvencionadas. Entonces, sobre una subvención no hay devolución. Después, el resto de las facturas pueden dar cualquiera de las dos. Y particularmente, para no estar llenando formularios, pónganle automático. Entonces, sus vendedores tienen que reportar al SIN, eso entra a la base de datos y automáticamente en su cuenta les van a abonar un 5%. A nadie le cae mal que le abonen un 5%, ¿no? O sea, si sea, por ejemplo, ustedes estudiantes, 5% de 500, ¿cuánto es? 25. 25. 25. ¿Sí? De algo que yo he comprado que probablemente voy a botar una factura que no la tomo en cuenta, me van a devolver 25%, 25 pesos me van a abonar en mi cuenta. No me cae mal que me abonen en mi cuenta, ¿verdad? Y si tengan mucho cuidado aquí, por ejemplo, si sus papás de pronto les dieron para que se compren la computadora y ustedes tienen la factura por los 3.500, ese mes hagan la modificación, porque todos los meses se permite hacer la modificación del total de ingresos, ¿no? O sea, hay la opción de que ustedes puedan modificar. Ese mes le ponen los 3.500 y el siguiente mes pues lo vuelven a modificar nomás. ¿Para qué? Para que les devuelvan el 5% de estos 3.500. A ver, calculen 5% de 3.500. 175. 175 que les van a abonar en su cuenta bancaria. Y no hemos comprado solo en 3.500, de repente me ha costado $1.000, ¿no? Entonces ahí tengo más de 300 bolivianos que me estarían abonando a mi cuenta bancaria.
¿Ya? Entonces, todas aquellas que tienen ingresos iguales o menores a hasta 9.000 bolivianos pueden inscribirse al REIVA. Como ahí no son contribuyentes, son solamente beneficiarios. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tenga? Lice, en el caso de que tengan un NIC. ¿Ya? ¿Cuál es tu pregunta, Pedro? Digamos, si yo tuviera mi NIC como simplificado, ¿también me puedo inscribir al REIVA, digamos? También te puedes inscribir. No necesariamente, o sea, en tu NIC, por ejemplo, como régimen simplificado, tú tienes un ingreso presunto, ¿verdad? Sí. Entonces puedes consignar ahí el tope de ese ingreso presunto que puedas tener. En el mes igual puedes presentar. No están excluidos los que tienen NIC. Lo único que es el tope de los 9.000. Por ejemplo, ya les digo, yo puedo tener mi empresa unipersonal, esa ni siquiera simplificada. Tengo mi empresa unipersonal, trabajo como profesional independiente. Y yo declaro que en este mes mi ingreso del mes es 8.000, digamos. ¿Sí? ¿Puedo presentar mis facturas para que me devuelvan el REIVA? Sí. Yo declaro estos 8.000 y puedo presentar facturas hasta 8.000 para que me devuelva mi REIVA. Obviamente que en esto tengo que tener mucho cuidado, porque si está con mi NIC, yo tengo mi empresa, por ejemplo, como profesional, yo he comprado material de escritorio, de pronto me sirve para el IVA, que es mucho mejor, ¿no ve? Entonces ahí de repente me conviene inscribirme con el llenado del formulario. Y ahí selecciono qué facturas le mando aquí y al REIVA y qué facturas pongo para mi IVA. ¿Ya? Gracias, Lice. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Licenciada, yo tengo una pregunta. ¿Dónde puedo ingresar para inscribirme? Disculpe, no. Entras a la página virtual. Ya, espérame a ver un ratito, dame un minutito. Tengo yo un problema ahorita porque si me han escuchado, estaba mal mi computadora y me han bloqueado algunas páginas por el tema del, ¿cómo se llama? Del verificador, ¿sí? Entonces, no estoy pudiendo entrar a la página del SIN, pero puedes entrar a la página del SIN en la oficina virtual y en la parte inferior dice registro beneficiarios de REIVA. ¿Ya? Entonces ahí vas a poder inscribirte. Y si no puedes siempre inscribirte, yo te sugiero que puedas apersonarte a cualquier oficina del Servicio de Impuestos Nacionales con tu carnet de identidad, tu número de cuenta bancaria, porque eso es importante, y si tú trabajaras, digamos, en alguna empresa como dependiente, ese CUI que se tiene, ese dato es un código que se tiene por persona, ese también es importante que lo traigas, o en el caso de que fuera un jubilado, incluso los jubilados pueden entrar a este grupo del REIVA, ¿no? Una persona que es jubilada tienen un dato de un registro del CUI, ese dato tienen que traerlo para que se puedan registrar. Hasta los jubilados podrían entrar a este REIVA. ¿Ya? Está bien, gracias, licenciada. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Normalmente ustedes los jóvenes generalmente tienen algunas compras que realizan, ¿no ven? Materiales de escritorio, no sé, algunas compras, entonces les puede servir. Imagínense que les devuelvan en efectivo el 5%, no cae mal a nadie. ¿Ya? Bien, vamos a quedar aquí entonces, por favor. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Hasta mañana.